Este domingo los italianos están llamados a las urnas para votar en las elecciones generales. 50 millones de votantes tendrán que debatirse entre una amplia oferta de partidos. La izquierda acude en solitario, mientras que los partidos de derecha han decidido unirse para sumar fuerzas, según el propio Berlusconi, artífice de tal acuerdo, pero con una protagonista indiscutible, Giorgia Meloni. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿por qué arrasa el huracán Meloni? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. La izquierda o la derecha. Aunque son muchas las opciones que hay sobre la mesa a la hora de votar, los comicios parten con una clara favorita: la coalición de las derechas, en especial Fratelli d'Italia, el partido liderado por Giorgia Meloni, quien ha prometido rescatar a Italia de los años de mal gobierno de la izquierda y quien defiende lo que define como familia natural, las fronteras seguras y la cultura de la vida. Nos vamos hasta Italia para conocer más en profundidad el fenómeno social que ha levantado Giorgia Meloni. Y para eso charlamos con Antonio Olivier, corresponsal en Roma y el Vaticano de El Debate. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Antonio, llama la atención el fenómeno Meloni. ¿Quién es Giorgia Meloni? Esta pregunta para rato, pero básicamente es una mujer que se ha forjado en política desde joven, que crecida un poco en barrios de periferia de Roma, de origen humilde, y eso para una persona de derechas la ha hecho como una mujer bastante fuerte. Yo diría, tiene algo de Macarena Olona, de la Macarena Olona que conocíamos al principio, no de la que hemos visto en los últimos meses, y un toque también, a mí me recuerda, puede ser también Esperanza Aguirre, Ayuso, o sea, ese típico mujer de derechas como sin complejos, que da como agresiva frente a la oposición, que marca mucho sus ideas y que sabe que no se deja amedrentar, o sea, nada de esto de no, una derecha, eso que a veces se dice la derecha acomplejada, ¿no? Es todo lo contrario, como muy orgullosa de defender sus ideas y un tono un poco así sindicalista, ¿no? Entonces es una mujer que es la única que cuando en 2021 todos los políticos, todos los partidos italianos respaldaron a Mario Draghi para ser el presidente del Consejo, bueno, lo que sería el primer ministro, ella se quedó fuera. Dijo, bueno, yo con esto no lo... Y entonces parecía un momento, dices, bueno, si es que Draghi era la persona ideal, realmente respaldada por Europa para gestionar la crisis en plena pandemia y todo esto. Y entonces el hecho de haber sido ella única, de quedarse en solitario en ese momento, de repente ha empezado a crecer, porque ella tenía más o menos hace un año prácticamente entre un 4 y un 7% de apoyo en las encuestas, ¿no? En los sondeos. Entonces, desde un año ha ido creciendo. Claro, era la única oposición. O sea, la única persona que podía criticar lo que hacía el gobierno si algo no funcionaba, realmente era ella. El resto, los otros partidos de derecha, como es la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi, estaban dentro del gobierno, han participado en el gobierno. Entonces, ella era la única de fuera. Con lo cual, eso, toda la derecha, todos los votos un poco y parte del voto protesta, se ha ido hacia ella y ha pasado de un 5, un 7% a un 25% esta última semana. Y yo estoy seguro, porque es también un poco, he testado la calle, esta semana he ido a su barrio. He estado en el barrio donde creció ella. He preguntado un poco a la gente y la sensación es que no hay alternativa, o sea, de que para mí puede estar por encima de un 30% solo ella, lo que le daría con la coalición de derechas un triunfo arrollador. Conocimos a Giorgia Meloni en un mitin en Málaga junto a Vox Meeting, en el que habló alto y claro en favor de la cultura de la vida, de la universalidad de la cruz y de las fronteras seguras frente a la inmigración masiva. Antonio, ¿se asemeja el Fratelli d'Italia a Vox? Sí, se asemeja. Quizá es más complejo porque también, fíjate, la derecha en España, por ejemplo, está muy identificada con el ser católico,
o sea, seas de extrema derecha, tal, y la izquierda con no ser católico. Ujú. En cambio, en Italia no es así. Tradicionalmente, por muchas razones históricas, ¿no? Pero entonces tiene también una parte de derecha que no es nada católica, por así decirlo, que es más en la línea de lo que ha sido un liberalismo de origen masónico también. En Italia hay que tener en cuenta que la independencia de Italia se hace contra la Iglesia, o sea, la forma, porque la Iglesia tenía un poder temporal, ¿no? Y esto no es hace tanto, es a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lleva a que haya diferencias un poco entre también los políticos y los postulados de la Meloni que sean distintos de Vox, ¿no? O sea, Vox yo creo que tiene más, bueno, un toque más católico tradicional en España y creo que eso en Italia tiene un toque más posfascista y de hecho son herederos de lo que era el movimiento sociale italiano, que es un partido neofascista, ¿no? Oficialmente, o sea, no es una cosa que se esconda, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus peculiaridades, sus particularidades. Y luego hay otro factor que a mí me hace gracia, porque en Italia, aunque los políticos hablen mucho, griten mucho, luego hay que ver la realidad, ¿no? O sea, hay como una especie de... o sea, creo que la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen, sí, bueno, siempre se les acusa en todos sitios, ¿no? Es mayor en Italia que en España. Ellos tienen una gran tradición de teatro, son muy buenos como en la recitación oral, en la oratoria, y hay veces que te quedas asombrado y dices, bueno, pero ¿qué está diciendo si esto es absolutamente contrario a la realidad? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, digo esto porque a veces, o sea, por ejemplo, ella dice, bueno, estoy a favor de la familia tradicional, de no sé qué. Es bueno, y luego al final ella no está casada, tiene un hijo, bueno, con una pareja. Entonces, dices, hay unas contradicciones ahí que, que te hacen un poco decir, bueno, estos van a aplicar una política muy clara, muy tal. No lo sé. O sea, lo dudo mucho, ¿no? Claro. Porque lo que se plantea o lo que dice en campaña de lo que vaya a hacer luego o de la familia tradicional, tal, bueno, si es que si tú misma no lo vives, No lo vives, eso pues es. aquí hay algo que falla, ¿no? Entonces es una contradicción que a la primera de cambio te puede saltar, ¿no? Y te puede que no se lleven a práctica un poco cosas que tienen planteados, ¿no? Claro, entonces, ¿qué tipo de votantes son los que le apoyarán este domingo? Bueno, pues yo he estado, fíjate, estuve en el barrio donde ella creció, he estado esta semana, he escrito en el debate un artículo sobre eso, se llama La Garbatella. Es un barrio fundado y creado en época fascista por Mussolini y un barrio obrero, ¿no? del sur de Italia. Entonces, de Roma, de la periferia de Roma, ¿no? Ujú. Entonces ahí me encontré, entre otras personas, con una carnicera. Me dice, bueno, yo tengo una carnicería, una señora de unos 40 años, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué idea tiene? No, pues voy a votar a Giorgia Meloni. Digo, ¿por qué? Pues porque ha prometido que quien más fiche en una empresa es lo que van a contratar, quien más contrata, le quitan impuestos. O sea, vas a desgravar impuestos y contratas más. Eso es una línea contra el empleo, Ujú. como una idea muy clara, que a la gente le toca, ¿no? O sea, gente que son autónomos, que tienen pequeños negocios, han visto, han visto una alternativa, ¿no? Dice, bueno, esta señora dice las cosas claras y nos va a dar para mi pequeño negocio. O sea, yo creo que hay poca idea, poco trasfondo ideológico, aunque se presentan como derecha e izquierda, y más concreción. Bueno, ¿qué me cuenta esta señora? ¿No? ¿Qué programa tiene? O sea, las cosas más llamativas. Entonces, bueno, gente sencilla, gente que quiere cambios concretos, que quiere movimientos concretos en su vida normal, ¿no? Y luego gente un poco de protesta con la política tradicional de izquierda, derecha, y de bueno, esta por lo menos está fuera de Europa. Hay una cierta crítica en el país con Europa, con la
con cómo se han gestionado las ayudas de Europa, aunque en mi opinión, eso es mi opinión, el problema es en Italia, o sea, cómo has gestionado en Europa, en España, los fondos europeos en general tradicionalmente nos han permitido desarrollar infraestructuras, hacer cosas muy positivas, y aquí en Italia en cambio no, o sea, llevamos muchos años que no se hacen nada, o sea, si vienes a Roma, bueno, te quedas muy sorprendido porque hay muchas cosas que están, bueno, estaciones de tren o estaciones de metro arruinadas, mal cuidado, las carreteras mal, y dices, bueno, infraestructuras básicas que no funcionan. Entonces, y le achacan la culpa a muchos, no, esto es Europa, Europa no nos atiende, no, y yo creo que el problema es que no se gestiona bien. Pero en esto, de alguna forma ella se presenta y dice, bueno, vamos a Europa, va a dejar de controlarnos tanto, vamos a tal, vamos a hacer... Ella está más cerca de Polonia y de Hungría. De hecho, su referente político es Polonia, especialmente como gobierno. Antonio Olivier, corresponsal del debate en Roma y el Vaticano. Muchas gracias, que vaya muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a vosotros. Además del huracán Meloni, hay otros políticos de renombre que este domingo figurarán en las papeletas que los italianos deberán introducir en las urnas. Miguel Pérez Pichel, redactor de Internacional del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, encantado de estar aquí. En Italia y más allá de sus fronteras solo se habla de Meloni, pero ¿qué pasa con Silvio Berlusconi? ¿Qué papel juega en estos comicios? Silvio Berlusconi se presenta a estas elecciones después de un largo periodo de luchas en los tribunales por escándalos de corrupción e incluso abuso de menores. Es una figura muy desprestigiada en Italia que pese a todo conserva sus fieles, eso es cierto. Su partido Forza Italia, que es la heredera de la todopoderosa democracia cristiana que marcó los designios de la política italiana durante las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pues sacará en esta ocasión un resultado muy humilde. Sin embargo, pese a ese mal resultado que se espera, Berlusconi será esencial para mantener cohesionado el bloque de derechas y que puedan gobernar esos 5 años que se espera que ellos pretenden gobernar. ¿Qué queda del movimiento 5 estrellas? La implosión del movimiento 5 Stelle ha sido el gran drama, la gran telenovela de los últimos meses del gobierno de concentración presidido por Mario Draghi. Tras la crisis causada por el divorcio entre Luigi Di Maio y Giuseppe Conte, que eran sus líderes, pues el partido ha perdido todo su tirón electoral. Es una formación en declive y pese a ello obtendrá aún así una importante representación parlamentaria. Será una voz potente en la oposición de izquierdas en caso de que Meloni llegue al poder, de eso no hay duda. Miguel, ¿qué pronósticos dan las encuestas sobre la victoria de los comicios de este domingo en Italia? Las encuestas han sido bastante claras, bastante unánimes en estos meses al mostrar el éxito de Giorgia Meloni y el bloque de derechas, lo cual no garantiza que terminen accediendo al gobierno, aunque es cierto que tienen muchas posibilidades. Sería muy sorprendente que no lo lograran. Porque luego está, por otro lado, también el tema de si los 3 partidos de derechas lograrán mantener la unidad una vez en el gobierno y que no terminen explotando el bloque debido a los egos de sus líderes, a las luchas internas que ya empiezan a intuirse en esta campaña electoral. Por otro lado, la izquierda tiene sus principales esperanzas puestas en el sur de Italia, donde tradicionalmente han logrado un buen resultado y que si consiguen remontar en estas provincias del sur, pues tal vez conseguirían cerrarle a Meloni el acceso al poder. 50 millones de italianos están llamados a las urnas en unas elecciones que llegan con cambios en la ley electoral conocida como Rosatellum. Grosso modo, Miguel, sé que esto es complicado, ¿cuáles son esos cambios? El Rosatellum es el gran quebradero de cabeza para los votantes italianos. Es un sistema muy complejo que ni los propios italianos terminan de entender. Se estableció en el año 2017 como un intento de acabar con la fragmentación parlamentaria característica de la dinámica política en Italia
y que hacía ingobernable el país. Lo que se intentaba era favorecer precisamente los gobiernos mayoritarios, ¿no? Las coaliciones de gobierno. Por ese motivo es en este caso, en estas elecciones en las que la derecha ha logrado unirse mientras que la izquierda permanece muy fragmentada, pues es el principal aliado del bloque de derechas frente a esa izquierda fragmentada de la que hablo. El sistema, por decirlo así de un modo muy genérico, muy simple, reparte los escaños entre aquellos escaños asignados de forma proporcional y los asignados por circunscripciones uninominales. En estas circunscripciones cada partido presenta un candidato y gana el que mayor respaldo obtenga. Entonces es muy complicado hacer proyecciones respecto a los resultados con un sistema de estas características, porque, como digo, es muy impredecible. La votación, en cuanto a la votación, pues esta se desarrollará desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, que será cuando se cierren los colegios electorales, y los primeros resultados ya a partir de altas horas de la noche, no ya en plena madrugada. Miguel Pérez Pichel, redactor de Internacional del Debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Belén, para lo que necesitéis. Este domingo alrededor de 50 millones de italianos están llamados a las urnas. Si las encuestas no se equivocan, el huracán Meloni podría alzarse con el triunfo, pero la última palabra la tienen, como siempre, los votantes. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.